Hoy veremos la historia del jefe de exorcistas del Vaticano, quien descubre una conspiración que se remonta a cientos de años atrás, mientras investiga la aterradora posesión de un niño pequeño, un demonio liberado y algunos secretos íntimos que involucran mujeres del pasado. Atentos, porque hoy hablaremos del exorcista del Papa. Esta historia comienza la noche del 4 de junio de 1987 en Tropea, Italia. Aquí, llegando a un pueblo, conocemos al padre Gabriel Amort, quien luego de ser recibido por una multitud ingresa a la casa donde fue llamado por un padre local, llamado Gianni, por un caso de exorcismo. Antes de actuar, el padre Amor le pregunta si la familia del poseído ya consultó su estado con los médicos. El padre Gianni le explica que ninguno de los médicos logró curarlo y que como prueba de su posesión, el chico comenzó a hablar en inglés de la nada. Dicho esto, el padre Amor se acerca a la hermana del poseído para pedirle que comience a rezar el Padre Nuestro y no se detenga hasta que se lo ordene. Así, mientras ella y sus padres abandonan la casa, Amor comienza con el exorcismo. Para ello le ordena traer un cerdo. Una vez frente al poseído, este se presenta con el nombre de Legión, llamándose a sí mismo como Satanás, la bestia mal hablada. Sin embargo, Amor dice no creerle, así que le pide que le diga cómo se llama él y que le describa el infierno. Pero el demonio esquiva sus preguntas y comienza a ponerse violento, por lo que el padre Amor le enseña un amuleto para obligarlo a tranquilizarse y preguntarle por qué alguien como Satanás eligió poseer a un joven sin poder ni influencias. El demonio jura tener el poder para elegir a cualquiera como su recipiente, y cuando el padre Amor le pone como prueba poseer al cerdo, vemos que al estar tan lleno de ira, el demonio acepta y se muda al cuerpo del animal. Sin embargo, en ese instante el cerdo es sacrificado. Pasado esto, ahora nos encontramos en el 1 de junio de 1987 en Castilla, España. Aquí conocemos a los protagonistas, una madre soltera llamada Julia y sus dos hijos, Amy y Henry. Esa tarde, la familia llega a la abadía de San Sebastián, es decir, un monasterio en deterioro que fue heredado por el esposo de Julia. Al ver el lugar, Amy le dice de forma sarcástica a su madre si dejaron Nueva York por este lugar. Mientras tanto, volvemos a ver al padre Amort en una congregación donde vemos que le gusta jugar con las monjas. Aquí, cuando se reencuentra con su amigo, el obispo Lumumba, Amort le pregunta por qué cree que el arcángel Miguel no mató a Satanás cuando pudo hacerlo. Este le dice que tal vez fue la misericordia de Dios, pero Amort le recuerda que solo el libre albedrío de los humanos puede ir contra Dios, y Dios no sería el todopoderoso si no le hubiera dado lo mismo incluso a los malditos, y el arcángel Miguel lo sabía. Dicho esto, el obispo Lumumba le menciona que él está ahí para defenderlo en su futuro juicio, pero Amort le deja en claro que su fe no necesita defensa. Por otro lado, una vez adentro de la abadía, la cual está en remodelación, Julia conoce a su anfitrión, el padre Estuel. Este le agradece por pagar la reconstrucción, y cuando pregunta por su esposo, Julia le revela que murió hace un año. Tras esto, ella comienza a ponerse al día hablando con el capataz llamado Carlos. Al mismo tiempo, sus hijos van en búsqueda de sus habitantes. En medio de esto, Amy aprovecha para pedirle un cigarrillo a uno de los obreros, pero como lo que busca es desafiar a su madre, hace que Julia la vea arriesgando su seguridad en las escaleras mientras fuma. Al mismo tiempo, Henry comienza a indagar por los pasillos de la abadía. Así llega hasta el sótano, el cual está conectado por los túneles en reconstrucción. Aquí el sonido de golpes en la pared lo guían hasta una grieta, donde termina encontrando una especie de puerta con un grabado, el cual se está fragmentando. Como Henry tarda mucho, Julia busca a Amy para preguntarle por su hermano. Sin embargo, esta le está aplicando la ley del hielo, por lo que Julia le recuerda que al morir su padre ya no tienen ingresos, y como esa abadía fue lo único que les dejó, están ahí para repararla y luego venderla. Además, descubrimos que Henry parece estar en medio de un voto de silencio autoimpuesto desde hace un año. Por eso Julia le pide a Amy que lo vigile. Un mes después, el 2 de julio de ese año en Roma, volvemos a ver al padre Amor, quien se transporta con exceso de flow en su pequeña motocicleta hasta una audiencia donde fue citado por el cardenal Sullivan, y vemos que también se encuentra el padre Gianni. Aquí el cardenal Sullivan le dice que al parecer el 4 de junio en Tropea se llevó a cabo un exorcismo sin el permiso del obispo regional. Sin embargo, Amor le dice que en realidad no fue un exorcismo, pues el poseído solo tenía una enfermedad mental temporal, por lo que solo utilizó el poder de la sugestión. El cardenal Sullivan le recuerda que según el informe nombró a Satanás e incluso hubo un sacrificio, pero Amor le explica que la mayoría de los casos solo son falsas alarmas, por lo que debe utilizar el arte de la actuación en ellos. Aquí el obispo Lumumba intenta intervenir a su favor, pero el cardenal Sullivan lo manda a callar para decirle a Amor que sus prácticas podrían ser nocivas para las personas, ya que no es doctor. Amor lo acepta, pero le menciona que sí es teólogo, abogado, periodista y también fue partisano en la guerra. Dicho esto, el cardenal Sullivan le revela que la iglesia ha decidido disolver el puesto de exorcista en jefe debido a las presiones mediáticas por demostrar su relevancia, pero Amor sabe que esa no es la causa, así que le pregunta directamente si está en el ojo de la iglesia por el artículo que escribió sobre la muerte de una mujer llamada Rosaria Beléndez. Enseguida, el cardenal Sullivan le ordena callarse y le exige
exija respeto a sus superiores, pero le deja en claro que es el exorcista en jefe del Vaticano y que su diócesis es Roma, por lo que su obispo es el Papa, y si tienen algún problema con él deberán tratarlo con su jefe. Dicho esto, el padre Amor se marcha desafiándolos. Mientras tanto, esa noche cuando Julia se encuentra revisando unos documentos, es interrumpida al escuchar un ruido. Comienza a indagar y al hacerlo nota que la temperatura de la casa ha bajado considerablemente. Así termina llegando hasta la habitación de Henry, a quien encuentra durmiendo pero con la música prendida. Luego de quitarle los auriculares, regresa a lo suyo, pero vemos que de repente Henry despierta abruptamente. Al día siguiente, cuando está empezando la jornada laboral, los obreros encuentran la grieta con la puerta. Su curiosidad hace que intenten iluminar esta grieta con una bengala, pero esto provoca que una ráfaga de fuego se desate sobre ellos. Al enterarse de lo sucedido, Carlos le dice a Julia que parece ser un depósito de gas. Como es muy riesgoso, decide renunciar y llevarse a su gente. Al mismo tiempo, la puerta se fragmenta lo suficiente para que lo que habitaba dentro se libere, y vemos que decide comenzar a entrar en Henry provocándole convulsiones. Enseguida llega Julia y para su sorpresa, Henry vuelve a hablar después de mucho tiempo. Sin embargo, este les advierte que todos ahí van a morir y procede a arrancarse pedazos de piel con las uñas. Como toda madre responsable, Julia lleva a Henry al hospital para que sea analizado. Sin embargo, luego de tantas pruebas, los médicos le dejan en claro que el cuerpo de Henry está bien. Entonces, cuando Julia les menciona lo traumático que fue la muerte de su padre, el médico dice que tal vez sea psicosis, por lo que le receta sedantes a Henry. Ya en su casa, mientras Julia intenta comunicarse con alguien de la embajada norteamericana, Amy cuida la fiebre de su hermano Henry, pero cuando se aleja por un momento las luces se apagan y enseguida Henry despierta. Amy baja al sótano para reactivar la electricidad y Julia se acerca para consolar a su hijo, pero el niño resulta ser un pervertido, pues comienza a palpar si su madre tiene cáncer de mama. Aquí Henry le exige que se desvista para que pueda amamantarlo y luego le enseña que posee un estigma en el vientre con la palabra odio. Con una voz distorsionada, Henry ordena traer a un padre. Llega enseguida el padre Esquivel, pero al ser visto por Henry, este lo expulsa de inmediato y le exige que traiga a otro padre, a quien compara con excremento. Al mismo tiempo, el padre Amort es citado por el Papa. Amort le dice que escuchó que se encuentra enfermo. El Papa le explica que el cardenal Sullivan y los clérigos de su generación quieren verlo débil, pues a diferencia de ellos dos que creen en la existencia del diablo y sus demonios, el cardenal Sullivan y sus seguidores creen que el diablo solo es una idea. Dicho esto, le revela que fue llamado porque se necesita de sus servicios urgentemente en España, pues el caso de posesión sucedió en terreno sagrado de la abadía de San Sebastián. El padre Amort comienza a actuar y luego de leer los documentos sobre la abadía y sobre Henry, vemos que llega al lugar como en exorcista con más flow de toda la iglesia. Aquí es recibido por el padre Esquivel, quien al tenerlo enfrente se siente afortunado, pues es un admirador de su trabajo escrito y sabe que es el mayor exorcista de la iglesia. Julia no comprende por qué la iglesia está tan interesada en su hijo, pero cuando el padre Amort le pide una oportunidad para diagnosticar la enfermedad de su hijo, dejando en claro que la decisión final será de ella, Julia acepta. Así, Amort llega hasta Henry, a quien encuentra durmiendo. Entonces procede a rezar, lo que provoca que Henry despierte para dejarle en claro que sus plegarias son inútiles. El padre Amort decide confrontarlo con su amuleto, y gracias a este logra ver los verdaderos ojos del demonio en Henry. Entonces Amort le pregunta por su nombre, y el demonio se presenta como su mayor temor y supervisión, dejando en claro que está poseyendo a Henry, porque siente placer al habitar el cuerpo de alguien tan inocente, pero ahora prefiere poseer al mismo padre Amort, de quien dice conocer todos sus pecados. Este lo vuelve a desafiar pidiéndole que le diga cuál es su nombre, y mencione algunos de sus pecados. Sin embargo, el demonio se queda callado y Amort comprende que se debe a que sus pecados ya fueron absueltos. En medio de esto, cuando Amort menciona a Jesucristo, el demonio le ordena no mencionar su nombre. Amort cree que le teme, pero el demonio responde diciendo que Dios no existe, tirando un crucifijo. El demonio le advierte que no sabe cuán poderoso es. Entonces Amort le pide que diga su nombre. Sin embargo, el demonio le deja en claro que no cometerá el mismo error que el demonio Legión, a quien convenció de meterse en el cerdo. Dicho esto, le habla al padre llamándolo Gabriel, mencionándole que conoce sus más oscuras pesadillas. Amort se burla de él diciendo que su mayor pesadilla es que Francia gane el mundial, pero el demonio responde haciendo que recuerde su pasado en el ejército cuando su batallón fue acorralado y murieron todos menos él. Sus recuerdos se interrumpen cuando el demonio regurgita a un canario rojo para él. Al ver esto, Amort abandona la habitación para hablar con Julia y explicarle que Henry está poseído por un demonio tan poderoso que sacar a su hijo de la abadía podría matarlo y que la única forma de salvarlo es a través de la fe, como Toretto. El padre Amort desea saber acerca de los traumas de Henry. Entonces ella le revela que estuvo en el accidente de su padre y pudo ver cómo su cráneo fue empalado. Al escuchar esto, Amort le explica que el diablo pudo haber entrado mediante su sufrimiento, pues en ese estado el alma se vuelve vulnerable
culpable. Más tarde, la noche de Amy se pone interesante cuando de repente comienza a escuchar golpes en las paredes. Cree que se trata de Henry, así que sigue el ruido hasta la habitación de su hermano donde el demonio la recibe hablando en nombre de Henry para decirle que está en el infierno. El miedo hace que Amy corra para refugiarse en su habitación. Sin embargo, ahí recibe el llamado del demonio diciendo la voz de su padre para dejarle en claro que todos van a morir. Al escuchar esto, el instinto de supervivencia hace que Amy corra en los brazos de su madre para contarle lo sucedido. Como ahora Julia está más convencida, Amort le envía a prepararle café, pues necesita estar despierto ya que los demonios son más fuertes por la noche. Mientras se prepara, Amort le explica al novato padre Esquivel que la única forma de sacar al demonio es descubriendo su nombre, y que el exorcismo podría durar días y su única arma es rezar constantemente, pues en algún momento el demonio se delatará por no aguantar las plegarias. Como ese demonio podría utilizar sus pecados en su contra, Amort hace que el padre Esquivel le confiese sus pecados para ser absuelto. Hecho esto, mientras viste al padre Esquivel para el exorcismo, le dejen claro que su trabajo es orar todo el tiempo, sin interactuar con el demonio, y que debería aprender algún chiste ya que al demonio no le gustan. Ya en la habitación, Amort le pregunta al demonio si desea que lo conquiste Jesús o su Santa Madre. El demonio responde mandando al cielo a la Virgen María, diciéndole a Amort que está listo para pelear, pues planea darle tan duro por detrás que el padre sentirá placer culposo. El padre lo ignora y junto a Esquivel comienzan a rezar ordenándole que abandone el cuerpo de Henry. Ante esto, el demonio le ordena meterse sus oraciones por el recto, pero aún así vemos que comienza a afectarle, hasta que de repente la electricidad se corta frente a Amort y aparece Rosaria diciéndole que sus pecados vendrán a buscarlo. Amort le menciona que fueron absueltos, pero ella le recuerda que él no se perdonó a sí mismo, pues sabe que la dejó morir y ahora están en el infierno. Al escuchar esto, el padre llama mentiroso al demonio, pues sabe que Rosaria descansa en paz, aunque el demonio siga diciendo lo contrario. Luego, cuando recupera la forma de Henry, el demonio confronta al padre Esquivel revelando su pecado, pues al parecer este mantuvo relaciones con una de las hijas de los miembros de su congregación. Esto enfada tanto al padre Esquivel, así que le ordena callarse por decir la verdad, pero Amort le recuerda que no debe interactuar con él. Sin embargo, cuando el demonio le vuelve a mencionar lo rico que le pasó con esa hija, el padre Esquivel se lanza sobre Henry para estrangularlo, hasta que Amort lo obliga a soltarlo, y mientras abandonan el lugar, el demonio le dice que mordió el cebo. Una vez afuera, Amort encuentra al padre Esquivel entre lágrimas. Aquí este le cuenta que esa mujer era el amor de su vida, y le había pedido que dejara el sacerdocio para pasarla muy rico, pero su amor por Dios pesó más que un simple culo, aunque esto no impedía que se la coma de vez en cuando, por eso el demonio lo encontró como pecado. Sin embargo, se alejó de ella para cumplir su rol como sacerdote. Amort comprende que está arrepentido de su mayor pecado, así que lo absuelve ante Dios. Dicho esto, el exorcista del Papa menciona que a Henry le queda poco tiempo de vida, y luego le entrega a su compañero una nueva oración para que la memorice en latín, ya que el padre novato Esquivel solo se sabe el Ave María. Justo aquí, Amort recuerda las últimas palabras del demonio y comprende que Henry no le interesa, así que deja al padre Esquivel a cargo mientras él regresa al jardín, donde encuentra un pozo cerrado con el sello del Vaticano, y utiliza su motocicleta para abrirlo. Al mismo tiempo, el demonio utiliza la voz de Henry para atraer al padre Esquivel. Este vuelve a ignorar a su superior y se acerca al poseído tanto que el demonio consigue arrancarle parte de su oreja. Tras esto, el demonio extiende su influencia hasta la habitación de Julia, como alguien abrazándola. Esto la despierta, pero sus gritos son callados por la mano del demonio, que comienza a sumergirla dentro del colchón. Por su lado, los golpes en la pared de Amy suben de nivel, pues hacen que su cuerpo sea estrellado contra los muros. Logra llegar al armario, pero aún así, el demonio le quita la luz y acorrala con los golpes en la pared. De regreso con el padre Amort dentro del pozo, encuentra una entrada cubierta de cráneos humanos. Para indagar más, arroja un pedazo de tela como lámpara, pero esto provoca que del pozo emerja una gran llama de fuego. Luego, cuando regresa a la abadía, encuentra al padre Esquivel sangrando, pero antes de las explicaciones debe salvar a Julia del abismo y liberar a Amy de los golpes del demonio mediante sus oraciones. Por otro lado, en el Vaticano vemos que el Papa está realizando su propia investigación en uno de los libros sobre Abadia, y descubre que dicha información fue censurada, dejando solo una advertencia de que sus pecados vendrán a buscarlos. Cuando Julia y Amy se duermen, Amort le explica al padre Esquivel que el demonio está haciendo todo ese caos como distracción, pues no quieren que sepan cuál es su verdadero objetivo. Para que entienda, le muestra uno de los cráneos que encontró y lo lleva al pozo, donde le revela que en el fondo hay una lápida con el símbolo de la Inquisición española, y los cráneos pertenecen a aquellos que no quisieron convertirse en católicos. En busca de más respuestas, descienden hasta el sótano, donde encuentran la puerta que Henry había encontrado antes, y sienten el olor a gas y azufre saliendo de ahí. Tras derribar la puerta, ingresan a una catacumba, lo que provoca que el demonio despierte. En ese lugar, los hombres de fe encuentran varios cuerpos momificados, y en el centro, en la mano de un
cuerpo enjaulado, Amorth reconoce el anillo del cardenal protector, y si bien parece ser un castigo, Amorth comprende que la jaula en realidad era para protegerlo a él, pues se usaban esos métodos cuando un exorcismo fallaba, y para evitar que el demonio escape y atrapar algo que debe permanecer oculto. Al mismo tiempo vemos que el Papa encuentra una carta del cardenal protector hacia el Papa de entonces, revelándole que un gran mal se apoderó de la abadía de San Sebastián, por lo que decidió mantenerlo enterrado. Al enterarse de esto vemos que se deteriora la salud del Papa tanto que debe ser asistido. Ya en el hospital, al recuperar la conciencia, le pide al obispo Lumumba que hable con Amorth, pero antes de decirle por qué, expulsa sangre sobre el cardenal Sullivan. En las catacumbas, cuando observan que las rejas del fondo están cerradas, Amorth busca las llaves en el cardenal, y pronto las encuentra en su estómago, y así se adentra por un túnel hasta una galería aún más profunda, donde encuentra al fraile de Ojeda, uno de los mejores exorcistas de la historia. Entre sus huesos se encuentran su diario donde se narra cómo acudió a un exorcismo en Segovia, contra un demonio capaz de hacer múltiples posesiones. Incluso el mismo fraile terminó siendo poseído. Aquí Amorth le cuenta a Esquivel que según la historia, fue este fraile quien convenció a la reina Isabel de iniciar la Inquisición, lo que significa que esos siglos de persecución y tortura fueron iniciados en nombre de Dios, pero bajo el mando del diablo, y ahora comprende que cuando el Vaticano se enteró decidió ocultarlo, y esos son sus pecados. Gracias a un mapa, Amorth y el padre Esquivel descubren que el demonio está buscando a los 200 demonios expulsados del infierno y aprisionados en la tierra para formar un ejército y destruir a la iglesia, y que la abadía es una de esas prisiones. Al mismo tiempo, arriba las risas de quien parece ser Amy despiertan a Julia, quien por las dudas decide buscarla con una jeringa con sedantes. Así llega hasta la habitación de Henry, donde encuentra a sus hijos, quienes ahora hablan con la misma voz, y al mismo tiempo Julia intenta separarlos. Entonces el demonio responde estrangulándolas a ambas y haciendo girar el cuello de Amy para horrorizar a su madre. Sin embargo, en ese momento, en una de las páginas, Amorth descubre que está enfrentando al rey del infierno, llamado Asmodeus, lo que provoca que el demonio se debilite, liberando a Julia y Amy, quienes logran sedarlo y amarrarlo. Pasado esto, el padre Esquivel recuerda que desde un principio, Asmodeus exigió la presencia del padre Amorth, lo que significa que se alimenta de exorcistas. Con esto, Amorth comprende que intenta poseerlo a él para repetir lo que hizo con el fraile, pues al poseer al exorcista del Papa, su influencia sería abismal, y como sus pecados serán utilizados como armas, Amorth decide confesarse con el padre Esquivel. Así procede a contarle sobre las cosas que ya había confesado pero que todavía lo aquejan. En 1942, en la guerra, cuando todos sus compañeros murieron menos él, decidió agradecer la oportunidad que Dios le dio sirviéndole como exorcista, pero un día cuando conoció a Rosaria por un posible caso de posesión, esta lo recibió diciéndole que por las noches un demonio con su apariencia llegaba para fornicarla. Pronto descubrió que en realidad tenía una enfermedad mental, así que decidió hacerse a un lado, pero al estar sola, Rosaria decidió suicidarse, y con el tiempo, cuando salieron a la luz los rumores sobre las violaciones y las orgías en la Ciudad del Vaticano, comprendió que Rosaria trataba de contarle sobre sus abusos, y desde entonces su alma ha sido su peso. Dicho esto, luego de ser absuelto, comienzan los preparativos con Amorth, entregándole un medallón milagroso al padre Esquivel y dándole su bendición a la familia de Henry. Así, luego de advertirles de que Asmodeus intentará utilizar sus pecados como armas, vemos que todos ingresan a la habitación donde Asmodeus los recibe pidiéndole a Amorth que le permita poseerlo. El padre intenta ignorarlo para orar con los demás, pero en ese momento el demonio materializa a Rosaria ante él, echándole la culpa por estar en el infierno, pero Amorth esquiva su engaño, así que Asmodeus le muestra al padre Esquivel a quien fue su pareja, pidiéndole que la fornique ahí mismo. Sin embargo, el padre Esquivel sabe que el demonio está jugando con su mente, así que la rechaza llamándola impostora. Enseguida, Amorth contraataca enseñándole la cruz de Jesucristo mientras lo llama por su nombre, ordenándole abandonar el cuerpo de Henry, lo que provoca que se cree una especie de tormenta en la habitación. Amorth le exige que admita su nombre como Asmodeus, pero el demonio se niega y continúa pidiéndole que lo deje entrar en él. Sin embargo, las interminables oraciones de los presentes enfadan tanto al demonio que se autoproclama como Asmodeus, rey del infierno, para intentar ejercer su poder sobre ellos. Pero en ese momento las oraciones lo golpean, haciendo que Henry quede inconsciente y cese la tormenta. En ese momento Henry despierta para decirle a su madre que el demonio lo está lastimando. El padre Amorth le pide que resista, pero Henry vuelve a quedar inconsciente. Al revisar su cuerpo, encuentra
encuentran un estigma proclamando que Dios no está ahí. Enseguida descubren que Asmodeus también poseyó a Amy, quien luego de trepar los muros como Spider-Man se lanza contra su madre. Mientras tanto, Asmodeus inmoviliza a Amor y estrangula al padre Esquivel para que no intervengan. Julia intenta hacer que Amy despierte, pero el demonio responde mordiéndola. Al ver que todos están condenados a morir, el padre Amor decide permitirle a Asmodeus poseerlo a cambio de sus vidas, y de alguna forma es percibido por el mismo Papa, quien despierta exaltado por temor a su exorcista Amor. Cuando Henry por fin despierta, el padre Amor utiliza sus últimas fuerzas para ordenarle al padre Esquivel que tome su cruz y se marche con la familia. Este obedece, pero luego de hacer que dejen la abadía, regresa por el padre Amor. Una vez a solas, Asmodeus procede a intoxicar el cuerpo de Amor, y al mismo tiempo se infiltra en la iglesia del Vaticano, donde hace que la estatua de Jesucristo sangre ante el cardenal Sullivan, solo para después atormentarlo. A pesar de esto, vemos que Amor todavía puede resistirse, y con lo que queda procede a colgarse para morir con el demonio, pero Asmodeus lo necesita vivo, así que corta la soga para salvarlo. Entonces Amor lucha hasta llegar a las catacumbas, donde está listo para incinerarse a sí mismo con el gas, pero se detiene al ver que ante él emerge la mismísima Virgen María. Sin embargo, se trata del demonio disfrazado, que ahora adopta la forma de Rosaria para atacarlo. Cuando el padre Esquivel llega hasta él, lo encuentra en el trono del fraile de Ojeda totalmente poseído. El padre Esquivel intenta hacer que Amor despierte. Entonces Asmodeus le enseña que su dominio en ese lugar es total, pues Dios no tiene poder ahí. Aún así, el padre Esquivel continúa diciendo que Dios está en todo lugar. Aquí procede a recitar la oración que Amor le enseñó. En ese instante, mientras es elevado en el aire, Amor consigue unirse a su oración, y esta vez el padre Esquivel demuestra tener tanta convicción y fe en el poder de Dios que logra expulsar a Asmodeus de Amor. Sin embargo, ante ellos aparece el demonio en forma de Rosaria, quien estrangula a Amor y la antigua amante del padre Esquivel para ahogarlo en el pozo de agua. Pero nuevamente, por consejo de Amor, el padre Esquivel utiliza el medallón y así logra destruir la imagen de su amante. Enseguida le entrega su cruz a su compañero, con la cual logra empujar a Asmodeus al pozo de agua, que ahora es de lava. Aquí ambos hombres de fe terminan la oración y así logran desterrar al demonio de nuevo al infierno. Tras estos acontecimientos, Amor regresa al Vaticano, y esta vez lleva al padre Esquivel ante el Papa, quien les pide un informe completo de lo sucedido, revelándole que el cardenal Sullivan decidió tomarse vacaciones y fue reemplazado por el obispo Lumumba. Este les cuenta que la familia Vázquez regresó a Estados Unidos, donde Henry se recuperó por completo, y que gracias al diario del fraile ahora podrán encontrar las otras 199 prisiones de demonios para expulsarlos al infierno. Amor acepta el trabajo, y como el padre Esquivel probó su valor como exorcista, acepta acompañarlo en sus batallas. Así finaliza El exorcista del Papa.